todo el trabajo que yo les voy a presentar hoy van a ver realmente, pues, responde al trabajo de muchas personas que nos han acompañado en el proceso. Yo no soy ornitóloga, es más, ninguna de las personas que ha trabajado en este proyecto es ornitólogo, pero es que queremos que los ornitólogos del país vean la charla, se entusiasmen y en la próxima reunión ya los tengamos con nosotros. Y entonces aquí tenemos a Pablo, cuando tengan preguntas de ornitología, las redirigimos. Exacto, pero a ver, les cuento un poquito la historia porque les voy a hablar yo de aves. Cuando yo ingresé al instituto en el año 2010, que me dijeron necesitamos que genere proyectos que le den un valor agregado a la colección de tejidos que tiene el instituto, yo empecé a formular proyectos de código de barras, pero no los podía ejecutar, entonces los podía poner en el papel y ya después cuando los entregué me dijeron, no, pero es que los decretos no nos permiten pues hacer secuenciamiento sin los permisos del ministerio. Entonces yo dije, bueno, no, pues pedamos los permisos al ministerio. Y los pedimos, nos demoramos 3 años, pero los obtuvimos. Pero a los 2 meses ya cambiaron el decreto y ya no podíamos hacer genética sin el permiso. No importa, las ideas las teníamos acumuladas, afortunadamente todo lo sacamos de las colecciones, entonces la información está ahí y el impulso lo teníamos. Solo necesitábamos como ya los permisos para pues realmente poner a disposición esta información. Y como van a ver en el proceso, pues como por misión institucional, el Humboldt debe trabajar en preguntas que aporten a la conservación de las especies, entonces nosotros decidimos empezar a trabajar con las especies de aves CITES que estaban en la colección del instituto. Pero antes de presentarles ese estudio de caso muy particular, les voy a contar que en esta iniciativa global de AIBOL, uno de los grupos que más se trabajó desde el comienzo fueron las aves. ¿Por qué? Porque los ornitólogos son muy juiciosos y los ornitólogos tienen muchísima información sobre sus especies. No solamente están los ornitólogos, digamos, expertos científicos, sino que hay una cantidad de personas aficionadas a la ornitología que están describiendo, están mirando los anillos de las aves que observan, etc. Entonces hay mucha información en el mundo acerca de las aves. Y el código de barras se puso como a prueba inicialmente en las aves y en las mariposas, ¿sí? Y fue como de los grupos emblemáticos donde hubo más publicaciones al comienzo diciendo esto realmente funciona en estos grupos biológicos. Ha habido una serie de campañas a nivel mundial, entonces las aves de Norteamérica, las aves de Brasil, o las aves del Cono Sur más bien, aves de Brasil, aves del Cono Sur, Norteamérica, Paleártico, aves de Corea y aves de Escandinavia. Y son campañas donde vienen y cogen todas las especies de aves que pueden colectar, como nos mostraba esta mañana Pablo, y generan los códigos de barra. Eso ha permitido generar una cantidad de conocimiento enorme, no solo de la fauna, digamos, nacional, sino hacer esas comparaciones entre regiones que ha permitido entender la evolución, por ejemplo, de este grupo a nivel intercontinental y, por ejemplo, en un trabajo que hicieron en Argentina, pues comparando como las tasas de evolución de las aves de Norteamérica y Suramérica. Y entonces Colombia, que es el primer país en diversidad de aves, aunque Manuel me decía ayer, pero no eran los peruanos, y no, yo siempre veo que son los colombianos. Entonces, yo no sé, pero al menos por hoy, Colombia tiene pues cerca de 1.900 especies de aves, gran cantidad de ellas endémicas, gran cantidad de ellas restringidas en las cordilleras andinas. Y aunque tenemos muchísimas más secuencias disponibles que las que hay de mamíferos, siguen siendo pocas, ¿sí? Hay menos de 300 especies que han tenido algún estudio de biología molecular y si miramos en bulk como tal, públicas, hay 0. Y nosotros sí hemos generado unas 150, pues, pero como estamos terminando apenas el estudio, no las hemos hecho aún públicas, pero serían las primeras, digamos, que se publicarían en bulk para el país. Entonces, ¿por qué es importante tener esta información? Porque nosotros, de cierto modo, no hemos logrado, por ejemplo, que los ornitólogos estén hoy aquí. En parte ha sido porque es un grupo, como les digo, bien estudiado, donde cuando ustedes observan el espécimen o lo pueden colectar, pues los expertos tienen la capacidad de hacer como la diferenciación de las especies. Sin embargo, como ya lo han mencionado en varias oportunidades nuestros compañeros, pues incluso en las aves hay una diversidad críptica, ¿sí? Y ahorita esta idea de la taxonomía integrativa ha permitido realmente darle un impulso al descubrimiento de las especies. Entonces, ya no es solo la parte de los caracteres morfológicos o los caracteres genéticos, sino que, por ejemplo, en aves también la parte de los sonidos es supremamente importante, ¿sí? Entonces, una cuña publicitaria, el instituto
cuenta con la colección de sonidos del país, entonces todos aquellos que quieran aportar a la colección de sonidos pueden hacerlo y todos aquellos que quieran oír los cantos de la diversidad nacional pueden hacerlo también, pues a través de la colección de sonidos que administra el instituto. Ahora, aparte, digamos, de ayudarnos a aumentar ese conocimiento de la diversidad en las aves, estos estudios de genética nos abren un universo a las preguntas de ecología que de pronto tenemos más dificultad en responder al no tener la identidad de las especies, por ejemplo, cuando queremos estudiar fenómenos de dispersión. Entonces, este artículo salió publicado hace 2 días, como en el boletín de Barcoding, y es como el estudio tanto de la semilla como el ave que la dispersa a partir de las heces fecales de las aves que iban colectando, ¿sí? Entonces, ustedes cogen ese fecal, esto les da el ADN del ave, y pues aquí con las semillitas tienen el ADN de la planta, y entonces uno empieza a recrear toda esa serie de interacciones, y estos son pues funciones ecológicas muy importantes para el mantenimiento de los procesos ecosistémicos. Otros aspectos que ya se han mencionado, pero donde realmente es importante, yo no sé si hoy está aquí presente la persona Opaín, tal vez no vino, pero hace más o menos 2 años, Opaín, que es como la empresa encargada de la seguridad aérea en el país, contactó al profesor Daniel Cadena, que es el profesor de ornitología de la Universidad de los Andes, para decirle, oiga, tenemos un problema muy grave, que son los accidentes aéreos que ocurren en todo Colombia debido a las aves, y sabemos que en otros lugares del mundo se está haciendo esto en genética, ¿por qué no nos ayuda? Y Daniel pues reorientó como el mensaje al instituto, y desde el instituto hemos hecho como un acompañamiento en reuniones, etcétera, con la bióloga encargada, pero pues ella está convencida. Ahora necesitamos convencer, como decía Manuel esta mañana, a los varones del dinero para que pues realmente inviertan como en esta iniciativa, porque pues a nivel mundial sí se ha demostrado el interés de contar como con esta medicina forense de las aves que están pues estrellándose con los aviones. Y estos son solamente algunas de las alarmas que hay incluso pues a nivel nacional. Entonces, accidentes ocasionados por aves, y uno puede pensar, bueno, pero pues, si ya hubo el accidente, ¿ya para qué me interesa conocer la identidad de la especie que se estrelló? Pero entonces resulta que todos los planes de contingencia o de manejo de esas especies solamente se pueden formular si uno sabe si es una especie migratoria, si uno piensa que fue un patrón aislado, o sea, ver si fue algo aislado, o si es un patrón del comportamiento de cierto tipo de aves, o si uno entonces le quita, no sé, las especies de árboles que están alrededor del aeropuerto que generan cierto fruto para que esas aves no estén ahí. O sea, hay una serie de planes de gestión que vienen a posteriori de poder reconocer la especie. Ahora, Colombia, teniendo ese primer número de especies de diversidad de aves y muchas de ellas siendo únicas, tiene un problema gravísimo, y es el tráfico de esas especies. ¿Sí? Entonces, la mayoría de estas fotos, excepto esta que creo que fue un caso en la Guyana, provienen pues de problemas reportados aquí en el país. La fuente es la Secretaría Distrital de Ambiente, y todas estas son las maneras como los traficantes se idean para poder sacar las especies del país. Son animalitos que sufren un montón, y pues el problema es cuando ustedes incautan esto, pues que todos sabemos que esto es un colibrí y que esto es un loro, pero es que hay más de 200 especies de colibrís, y no sé, Pablo, tú me dirás cuántas de loros, pero más de 200 también. Entonces, no basta con decir incautamos un loro o incautamos un colibrí, es qué especie de loro, qué especie de colibrí, de qué región del país viene. ¿Viene de la parte de oriental de la cordillera oriental o de la parte occidental de la cordillera oriental? O sea, ese tipo de preguntas podríamos responderlas teniendo esta base genética de las especies del país. Entonces, solamente algunas noticias de prensa mostrando pues, que es una realidad nacional. Esta es 2014. Este es un ejemplo que a mí me gusta mostrar mucho, aunque aquí no quedó la foto que quería, que es de los trabajos de Miyake, que tú mostraste esta mañana. Entonces, un señor que cogen en un aeropuerto en Brasil, con una serie de huevos en su abdomen, y esos huevos resultaron siendo 5 especies diferentes de loros. ¿Sí? Entonces, justamente todo eso permite después no solamente saber cuáles son las especies afectadas, de qué regiones vienen, etcétera, sino también, siguiendo los protocolos adecuados, pues proceder a la judicialización de ese fenómeno. Entonces, cuando nosotros
decidimos iniciar acá, trabajando con aves. Como les comento, dijimos, hagámoslo en aves por dos razones. Primero, porque las colecciones del Humboldt, que están mejor curadas, que tienen mayor representatividad de algún grupo taxonómico en el país, son las aves. Entonces dijimos, bueno, vamos a la fija con este grupo, vamos a proporcionar la base de datos de las especies citas y teniendo como proyección que en algún punto, cuando se haga alguna incautación, a partir de una pluma que se retire ahí, se pueda proceder a la identidad de la especie. Por eso para nosotros la presencia de ustedes el día de hoy es tan importante. Y pues al mismo tiempo, en paralelo, fíjense que estamos construyendo una base de conocimiento que tiene otra serie de aplicaciones importantes, en este caso, pues para la seguridad de todos los que tomamos un avión. Entonces, en este proyecto, que iniciamos desde el 2010 en su formulación, muchas personas han estado participando, desde las colecciones, desde las personas que estuvieron en campo colectando las muestras, que no fueron para campañas ahorita de este proyecto, sino procesos anteriores al instituto, las personas que han estado en los laboratorios también generando la información, y las fuentes de financiamiento que hemos utilizado para esto provienen tanto de fondos del Humboldt, a través del Fondo de Inversión del Ministerio de Ambiente, como el proyecto del IDRC, que tanto hemos mencionado en el día de hoy. Entonces, María Piedad Batiste, que está aquí sentada con nosotros, es como la cabeza desde el instituto de la autoridad científica CITES, o sea, el representante Humboldt de esa autoridad. Entonces también hace parte del proyecto, nos ha estado acompañando en el tema. Solo para que ustedes sepan, las principales especies CITES que tenemos acá en el país pues son colibríes, loros, búhos y rapaces. El Instituto Humboldt tiene en su sede de Villa de Leyva, que los invito a visitar, las colecciones biológicas que heredó del Inderena, ¿no? ¿En qué año las heredó, Clau? 95. En el año 95 heredó las colecciones biológicas, y les hago mención de eso porque todas estas loros, guacamayas que ven ustedes aquí, que tienen una etiqueta amarilla, provienen de la herencia de esas colecciones. Muchas de esas colecciones fueron incautaciones, ¿sí?, que se hicieron, y muchas de estas incautaciones datan de los años 60 hasta, no sé, los años 90. De ahí en adelante hay muestras que provienen del GEMA, y pues de ahí en adelante realmente no ha habido muchas porque no hemos vuelto a ir a colectar este tipo pues de especímenes, ¿no? De las casi 1.900 especies que se estima que tiene Colombia, el Instituto Humboldt tiene una colección de aproximadamente 1.400 especies que están en Villa. Y tenemos una colección de tejidos que se encuentra en el Centro Internacional de Agricultura Tropical, en CIAT, en Palmira. Entonces, en el año 1998, con la ayuda del Smithsonian, del Betty Moore Foundation, se generó como un laboratorio de biología molecular, que incluso entiendo formó gran parte de los investigadores que hoy en día en el país trabajan en biología molecular, y aparte de eso se generó como la plataforma de la colección de tejidos criogenizados, y por lo que escuchábamos esta mañana de las iniciativas de ustedes, creo que esto en el año 98 fue realmente pionero como para la región, ¿sí? En estos momentos esta colección de tejidos que están entonces preservados en nitrógeno líquido cuenta con aproximadamente casi 17.000 muestras ya, ¿sí? Teníamos, cuando yo entré al instituto en el 2010, tal vez había unas 15.000, y fíjense que no ha aumentado mucho, nuevamente por los problemas que teníamos, digamos, legalmente en la colecta. Entonces no podíamos recibir los tejidos que los investigadores de pronto podían estar colectando para sus investigaciones, porque pues no hacían parte de colectas legales. Un nuevo decreto de colecciones nos ha permitido como empezar a aumentar justamente esa base de conocimiento para el país. Es una plataforma para el país, ¿sí? O sea, ustedes como científicos pueden aportar y pueden solicitar los tejidos que están en ella. Entonces es una plataforma de conocimiento pública. ¿Qué hicimos? Nosotros fuimos a Villa de Leyva, miramos todas las especies CITES que estaban en los museos, y luego entonces ubicamos los vouchers, tomamos las fotos, etcétera, y fuimos a la colección de Palmira y tomamos los tejidos de esos especímenes que estaban en la colección de Villa. Procedimos a la extracción, amplificación de ADN en la sede de Palmira, y la secuenciación la hicimos o en la Universidad de los Andes, bajo el auspicio del proyecto del IRC, o enviamos las secuencias a Corea,
porque cuando tuvimos el financiamiento del IDRC, una de las condiciones era el fortalecimiento nacional. Entonces, toda la secuenciación la debíamos hacer aquí en el país como para aumentar nuestra capacidad de procesamiento de muestras. Pero ya cuando no tuvimos más ese financiamiento, pues no era competitivo seguir secuenciando en el país. Pero pues es algo que, como la unión hace la fuerza, también, tal vez organizándonos mejor, podríamos garantizar un secuenciamiento al menos parcial acá. Bueno, de las 331 aves CITES que se reportan para el país, y aquí les pongo es como más o menos, perdón, sí, para el país. Estos son los grupos, entonces, colibrís, rapaces, loros y búhos son como los grupos más representativos en CITES. Nosotros por el momento hemos logrado 256 secuencias de 146 de esas especies CITES. La distribución de esas muestras, pueden ver ustedes, localidades más o menos alrededor de todo el país, con mucho énfasis, sin embargo, en toda la parte de las cordilleras de los Andes. Estos resultados empezamos realmente a analizarlos la semana pasada, entonces todo lo que les voy a mostrar es muy preliminar, pero pues a mí me parece lo suficientemente apasionante, espero que ustedes también, y como les digo, espero que los ornitólogos se nos unan dentro de poco. Reportamos las primeras secuencias entonces de COI para 41 especies de colibrís, 6 loros, 3 búhos y un gavilán. Algunas de estas especies aquí presentes en estas fotografías. Casos como especiales que detectamos, entonces este lorito o esta cotorrita que provenía una de las incautaciones de Linderena es una muestra del año 84, es una especie catalogada como vulnerable por la UICN, tiene una distribución donde actualmente aparentemente solamente quedan 10 localidades que están en los puntos amarillos y en los puntos rojos es una especie que ya está declarada como extinta. Está declarada como extinta porque son periquitos que toman como mascotas. Pero entonces fíjense que es la primera vez que obtenemos información genética de una especie que está depositada en una colección que no vamos a volver a ir a campo a colectar, así como así, pues justamente por el valor, digamos, en conservación que tiene y lo amenazada que está, pero pues le estamos dando un valor agregado a esa muestra que está ahí depositada. De las 146 especies entonces que nosotros secuenciamos en todas esas muestras, hicimos como un análisis de la variación genética, decidimos utilizar más o menos como un corte de distancia similar al que habíamos visto reportado en otra literatura, como son análisis moleculares, y ese corte es más o menos de 2.4% de diferencia entre las especies. Vimos que había 11 especies que entonces tienen una diferencia genética muy bajita, o sea, más bajita que el promedio, y 8 que tienen una diferencia entre especies mucho más alta que el promedio. Entonces quisimos indagar un poco sobre qué está pasando ahí o qué pueden ser esas especies que estamos viendo. Entonces, especies con bajas diferencias interespecíficas. Entonces, está aquí, por ejemplo, el caso de las celígenas. Entonces, tenemos aquí, acá está Celígena elianthea, que ven ustedes aquí, Celígena bonapartei, que vendría siendo esta, y la celígena, una celígena que es bonapartei, pero que pega con las elianthea. Yo no sé si fue claro o no. Bueno, hay dos especies, elianthea bonapartei, y hay una muestra morfológicamente bonapartei, pero que molecularmente es elianthea. Y fíjense que la variación genética que uno la está viendo más o menos en estas ramas, pues es muy baja. Entonces, cuando vamos a mirar de dónde vienen, bonapartei tiene una distribución aquí en la parte occidental de la cordillera oriental, mientras que elianthea está en la parte oriental de la cordillera oriental, y esta muestra rara pues tiene una distribución un poquito como entre dos. Se trata de un híbrido, de pronto, se trata de especies hermanas tan cercanas que todavía genéticamente no tenemos suficiente diferenciación, pero morfológicamente sí. Pues entonces, revisando un poco la literatura, Juan Parra, que es profesor de la Universidad de Antioquia, tiene una publicación del 2009 donde efectivamente reporta que son especies donde hay una muy baja variación molecular, que a pesar de toda esa diferenciación de coloración, de longitud de pico, tamaño corporal, etcétera, pues hay un fenómeno, digamos, genético que no permite diferenciarlas. Entonces son especies de pronto que se separaron hace muy poco. Otros casos donde hemos visto baja variación interespecífica es en estos casos de las amasilias, aquí en azul la Amasilia viridigaster y aquí en amarillo la Amasilia
Saucerrotei, y entonces, bueno, aquí me disculpan, esto es 2014, revisando un poco como la última filogenia publicada en Colibris, que justamente salió en mayo de este año, si no me equivoco, ellos dicen que las esmeralditas, que son este grupo de colibríes, están en un proceso de evolución muy rápido, lo cual hace que las diferencias genéticas entre esas especies son muy bajas. Entonces, fíjense que aquí un pequeño fragmento del ADN mitocondrial nos está permitiendo igual como estar enmarcados en los conocimientos recientes que hay de estas especies de aves pues, en el país. Último ejemplo de variación interespecífica baja, entonces el caso de los periquitos Forpus. Esta es una muestra del 68, si no estoy mal, y esta del 70 y pico. Y entonces aquí lo que observamos es que hay dos especies, Forpus passerinus y Forpus sanctopterygius. ¿Sí? Lo que pasa es que es difícil esa de pronunciar. Esta segunda especie, Sanctopterygius, nos sale molecularmente como una especie de Passerinus. Es una muestra que viene de la Sierra Nevada de Santa Marta, como les digo, de los años 60. Y revisando también la literatura, justo el año pasado hubo un trabajo de biología molecular que decía que estas especies de Sanctopterygius, de la subespecie Spengeli, porque la especie Sanctopterygius sí existe, pero está acá abajo, pero esta subespecie particular que se encuentra en la Sierra Nevada de Santa Marta es realmente una especie de Passerinus. Entonces, digamos que si este estudio no hubiese estado publicado, este tipo de información lo que indica es, hey, taxónomos, vamos a mirar de cerca qué está pasando acá. Sí, muy probablemente pues íbamos a encontrar esa misma respuesta. Bueno, el caso de especies con elevadas divergencias intraespecíficas. Entonces, somos la misma especie, pero nos diferenciamos mucho a nivel genético. Lo que hemos visto entonces en el grupo de secuencias que tenemos es que el grupito de las coquetas, un clado de los colibríes, es donde más, o sea, fíjense que igual tenemos poquitas muestras por especies, que serían estos grupos, o sea, eso es algo que hay que aumentar, pero pues era lo que teníamos en la colección de tejidos del instituto. Pero para una diferencia promedio de 2.4, cuando reportamos aquí una de 7, una de 3, pues hay algo que está pasando. Puede que no sean nuevas especies, pero pues puede que sí. Entonces nos pusimos a revisar de dónde venían nuestras muestras y resulta que las muestras que estamos comparando de la misma especie provienen de cordilleras diferentes, ¿sí? O sea, hay una barrera geográfica ahí y pues en mi ignorancia yo sí sugeriría ir a mirar más de cerca eso porque pues me atrevería a sugerir que se puede tratar de especies nuevas, ¿no? Pero lógicamente, como lo hemos venido repitiendo a lo largo de este seminario, la idea es indicarle a los expertos dónde hay cosas interesantes y que ellos vayan a revisar. Sin embargo, en la gestión lo que esto sí implica para nosotros es que al tener secuencias como esta, tan diferentes de las de aquí, sí vamos a poder al menos tener una primera aproximación geográfica de dónde viene la muestra que incautamos, ¿sí? Al menos de qué cordillera proviene. Algo muy en la línea de lo que observamos, entonces tuvimos el caso de este Fetornis, también una muestra de la cordillera central, una muestra de la cordillera oriental, una diferencia genética entre las muestras altísima, y entonces haciendo una revisión de literatura gris, porque este trabajo no lo encontramos publicado en una revista científica aún, vimos que en una tesis se sugería la presencia de dos especies, ya no una sino dos especies, y las dos especies estarían separadas entre la occidental y la central, y aquí otra especie en la cordillera oriental. Entonces fíjense que este pequeño fragmento de ADN igual nos está indicando algo, pues que si se estudia más a profundidad, si nos cuenta una historia completa. Dentro de las cosas que nos gustaría ir a revisar más en detalle, entonces dos muestras que encontramos de la misma localidad, aquí dos Heliomaster longirostris que tienen una diferencia genética muy alta. No sé si será un grupo de colibríes donde entonces las distancias son muy altas o si de pronto hay dos especies ahí en vez de una. Entonces ya como para terminar, realmente no siendo ornitólogos, pero pues con un interés en proporcionarle la información, digamos, al país a partir de las colecciones biológicas que tenemos a disposición, que en este caso son las del Humboldt, tanto en pieles como en tejidos. Yo creo que es un ejemplo de que sí estamos proporcionando una información súper válida para comprender mejor la diversidad del país, para darle una herramienta, por ejemplo, a los gestores de la diversidad y pues en paralelo
a aquellas personas de la industria que igual necesitan tener respuestas de manejo. Entonces, no siendo más, yo paro ahí. Muchas gracias. Y no sé si tengan alguna pregunta. Muy interesante, Maylin, lo que contaste. Tenía un comentario para hacerte de algo que dijiste al comienzo cuando hablaste de la problemática de los accidentes con aves en los aeropuertos. Por nuestra experiencia, a veces también es importante para la compañía que maneja los aeropuertos y las compañías aéreas establecer la identidad de la ave que produjo el accidente por las cuestiones legales que hay de demandas de reparación de costos, quién es el culpable del accidente. Y si el avión, digamos, a veces aterriza, luego de hacer un viaje de varios miles de kilómetros y tiene una abolladura en algún lado, hay que establecer si ocurrió cuando estaba aterrizando en Colombia o cuando despegó de San Pablo. Entonces, por ahí las especies que están en San Pablo, en Buenos Aires, no son las mismas que tú tienes aquí, y eso es importante para deslindar responsabilidades. Así que ese es otro argumento de venta importante para las compañías aéreas, para las que manejan los aeropuertos y por ese tipo de cuestiones, ¿no? Así que, bueno. Vale, gracias. Es una pregunta de desconocimiento. Ese banco de tejidos que está en Palmira tiene tejido de todos los especímenes que están en la colección. O sea, ustedes cogieron cada uno de los especímenes que están en la colección Inderena, Humboldt, y cogieron un pedacito de ese tejido y se fue para allá, ¿o cómo funcionó? Para este proyecto sí. Para este sí, Para este pero proyecto no sí. necesariamente para todos los proyectos. Mejor dicho, no en todos los grupos se ha hecho eso todavía. No, porque requiere un esfuerzo enorme, entonces en este sí, porque la idea era, pues teníamos la prioridad de las avecitas, tú sacas un pedacito pues de tejido de la pata, eso se fue a la colección y ahí se le da todo otro manejo a las muestras, ¿no? Y de ahí, por ejemplo, esa muestra puede servir para otros procesos de investigación que no sean redundantes con los que ya están teniendo lugar. Estamos haciendo ahorita lo mismo con especímenes de referencia de coprófagos de bosque seco. Entonces a esos, por ejemplo, se les sacó la patica, no nos ha dado tan buenos resultados como lo hubiéramos deseado por lo que mencionaban hoy de que el ADN antiguo igual, pues no en todos los casos funciona. Entonces hay algunos grupos para los cuales se ha hecho ese trabajo. Los auxiliares de la colección del instituto sí están todos capacitados en la toma de tejidos, no solo en campo, sino a partir de las muestras que ya están depositadas en la colección. Y pues el propósito en algún punto fue ese, pero hay primero que evaluar como pues realmente la fiabilidad que tú tienes de recuperar ese ADN, ¿no? Porque no, una técnica estándar no te recupera forzosamente el ADN antiguo, entonces es como proyecto dependiente.